Cuando nosotros hablamos de corrosión, tenemos que tener en cuenta que básicamente en el tanque ocurren tres situaciones de corrosión, que son las más complicadas porque nos pueden sacar el tanque fuera de servicio o producir un daño ambiental por escape del combustible. La primera se da en la parte del piso del tanque, donde normalmente por un problema del agua que tiene el combustible, el agua baja por debajo del combustible porque es más pesada y se pone en contacto con las chapas del piso del tanque y va produciendo un efecto de corrosión. El segundo efecto se da en lo que se llama la pollera o el talón, que es la parte baja de las chapas de la envuelta del tanque, y que van a producir también un efecto de corrosión en ese lugar. Y el tercer punto de corrosión es el techo del tanque, donde el agua que contiene el combustible evapora por el calentamiento que se le produce a través de las serpentinas, el agua evapora y se condensa en el techo. Ahí hay un doble efecto que después vamos a explicar, que es la humedad que está en la parte del techo, más la posibilidad de que haya azufre que se deposite por evaporación. Estos efectos del agua dentro del tanque, la humedad, las paredes que no están cubiertas por el combustible, van generando un efecto de corrosión que lentamente va dañando el tanque. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son las corrosiones que se producen en el techo del tanque, en los laterales, en la base, en la pollera o en el talón del tanque, donde podemos ver, en este caso, una chapa que ya ha sido arenada y ustedes pueden ver cómo la corrosión va dañando y perforando la chapa hasta que llega un momento que termina perforándola. Cuando termina perforándola, el tanque hay que sacarlo de servicio, vaciarlo, y además el gran problema es que puede haber pérdidas de combustible generando algún daño de tipo ambiental. En la parte externa la cosa es más sencilla porque la corrosión es visible, se puede llegar a arenar exteriormente y se puede cubrir nuevamente con algún tipo de anticorrosivo o con alguna pintura neutralizante y contenerla, hasta que se deban hacer las mediciones de espesor correspondiente, y cuando la chapa no cumple con el espesor necesario, es necesario comenzar a cambiar las chapas. En la parte de la base del tanque, en el talón del tanque, la corrosión puede ser muy importante y llega a perforar la chapa totalmente. Cuando llega a esta situación, ahí el tanque queda fuera de servicio, no hay forma de corregirlo, no hay forma de salvarlo y hay que cortar la chapa y volver a soldar chapas nuevas. Esto ocurre normalmente porque en la parte baja del tanque, por debajo del combustible, suele haber siempre agua, una cierta cantidad de agua. Pueden ser 20, 30, 40 centímetros según la frecuencia de purgado que se haga del tanque. Lo ideal es siempre mantener los niveles de agua al mínimo necesario, porque si no el tanque se daña permanentemente. La corrosión de las chapas va apareciendo y va dañando el tanque permanentemente, y acá podemos ver los efectos de la corrosión producida. Uno, desde el lado externo, porque el tanque está a la intemperie y si no tiene ningún mantenimiento, esto va avanzando, y cuando llega un momento de daño ya profundo, el tanque no es recuperación. Eh, el tema de la corrosión en tanques de almacenamiento es que siempre se asume la presencia de agua en alguna forma. Por lo tanto, en el manejo de hidrocarburos, la corrosión ocurre por la presencia de agua como contaminante de ese hidrocarburo. En la parte superior del tanque, lo que sería la interfase entre el combustible y el techo, esa parte siempre queda, de alguna manera, cuando no hay nivel de combustible, queda a la intemperie. Se va formando dentro del tanque una película de humedad, de condensación, y se va picando, se va dañando la chapa. Los elementos agresivos que nosotros podemos tener en el agua que existe dentro del combustible son básicamente, bueno, dióxido de carbono, que podríamos decir que no es tan complicado, sino el tema de que hay ácido sulfídrico. ¿Por qué? Porque todos los combustibles, especialmente los más pesados, lo que suelen tener es una cierta proporción de azufre. Los hay petróleos que tienen más proporción o menos proporción. Esa proporción de azufre, al calentar la masa de combustible, se evapora
junto con el agua, se sublima en el techo y en las paredes superiores y va produciendo efectos de corrosión. El otro punto que ya lo vimos es en la parte del talón del tanque, donde es necesario hacer medición de espesores para saber el estado de la chapa y eventualmente hacer efectos de reparación. Eso normalmente se puede medir por distintos métodos, por ultrasonido, por medición de espesores, por gammagrafía, es decir, hay varias formas de medirlo, pero se va haciendo esa medición y esa medición va a determinar cuál es la necesidad de reparación que requiera el daño, el tanque. A veces también puede ocurrir que haya algún problema de que las tierras que tiene el tanque para descargar la electricidad estática no estén en buen estado, no estén funcionando bien, y entonces aparece una corrosión galvánica, el movimiento de combustible dentro del tanque va produciendo cargas electrostáticas y esas pueden producir o pueden hacer que las paredes del tanque trabajen como un ánodo de sacrificio, es decir, lo va perforando. Básicamente, recordemos que nosotros vamos a tener 3 zonas de corrosión, que es el techo del tanque, la pared del tanque y el fondo del tanque. Básicamente, la corrosión se produce por un mecanismo de condensación de agua que tiene el combustible, por un contacto de la fase acuosa contenida en el crudo como agua líquida y que se va al fondo del tanque, y esas chapas que están mojadas directamente en fase acuosa por periodos prolongados del tiempo van a producir un efecto de corrosión. Por lo tanto, es muy importante el drenaje permanente del agua. En el caso del azufre, es un fenómeno un poquito más complicado. Normalmente el crudo tiene azufre, tiene una cierta proporción, pequeña pero proporción al fin. En un tanque nosotros vamos a tener combustible, puede ser petróleo crudo, fuel oil, una capa de agua por debajo de ese combustible, una cierta cantidad de barros que también están en contacto con la chapa, pero cuando este combustible se calienta para poder bombearlo, lo que hace es emanar una parte de ese azufre en forma de ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico se deposita en forma de cristales como azufre sublimado en el techo del tanque porque encuentra una superficie fría, y entonces se van produciendo incrustaciones de azufre sublimado en contacto con el hierro. Eso produce incrustaciones de sulfuro de hierro que, cuando reciben aire por alguna razón, pueden producir una oxidación exotérmica. Hay peligro de que se produzca un punto caliente que pueda llegar a encender la mezcla que yo tengo aquí de vapores del combustible. Esto no es frecuente, pero hay casos que se han determinado como ese tipo de riesgo. Por otro lado, ese azufre va a ir corroyendo la tapa del tanque, el techo del tanque, y va a producir efectos de corrosión que nosotros podemos ver en algunos ejemplos como elementos de corrosión de chapas que producen un daño bastante importante, especialmente en la zona del techo, y el gran problema es que lo hacen peligroso, porque normalmente esa corrosión está por la parte de adentro y nosotros no la vemos. Entonces, hay mucho riesgo al caminar por el techo del tanque que pueda estar corroído por dentro. Hay algún caso de accidente producido porque se venció las chapas del techo del tanque y un trabajador cayó a la masa de petróleo y lamentablemente falleció. Entonces, este efecto o este trabajo que hay que hacer en el techo del tanque es revisar bien los espesores, verificar los espesores de las chapas, y cuando se abre el tanque y se puede inspeccionar por adentro, conviene, si es necesario, hacer la reparación. Siempre se recomienda, al caminar por el techo del tanque, usar algún tipo de anclaje o elemento de seguridad que permita que la persona se desplace con más seguridad. Normalmente hay mecanismos que son bastante sencillos de instalar y que se pueden poner como cuerdas para que el trabajador siempre quede asegurado. En general, los tanques tienen alrededor una baranda que circunscribe el diámetro del tanque, pero no está de más un procedimiento de seguridad para caminar por el techo del tanque. Cuando las chapas del techo del tanque están corroídas o están en mal estado o están muy deformadas, hay que cambiarlas, con lo cual
lo que se hace es cortar el pedazo de chapa y volverlo a reponer y se vuelve a soldar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con que el tanque esté vacío y esté limpio, porque van a caer chispas de soldadura o chispas del corte del soplete, y eso podría, si hubiera combustible, obviamente podría causar una explosión y un incendio. Entonces, estos son trabajos que se hacen cuando el tanque ya está limpio y no hay ningún tipo de problema o riesgo en ese sentido. También pueden existir efectos de deformación del techo del tanque por un colapso de sobrepresión. Acá tenemos un techo de tanque fusible, donde prácticamente el tanque se deformó por un aumento de presión, y este tipo de efecto se produce normalmente por la falla de los sistemas de ventilación. Recordemos que estos tanques tienen un cuello de cisne o un sistema o una válvula de presión y vacío, y cuando esa válvula no funciona bien, aumenta la presión interna por la compresión del aire que está en la parte superior, y puede deformar el techo hasta estos niveles. Esto requiere todo un trabajo de planchado de la chapa. Siempre recordemos que es absolutamente necesario hacer mediciones permanentes, por lo menos cada hora, del estado del ambiente interior del tanque, especialmente si hay que mantener a la gente trabajando, y esto requiera la entrada y salida del tanque, o gente que esté permanente haciendo algún tipo de tarea en la parte interior. Cuando el tanque ya está totalmente limpio, trapeado, se le hizo el retiro de los residuos, cuando se hizo el hidrolavado y eventualmente hasta el arenado, es el momento de hacer los trabajos de reparación por soldadura. Estos trabajos son exactamente iguales que cualquier otro trabajo de soldadura, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en alguno de los pliegues o en las uniones puede haber algún resto de combustible que se nos escapó, y esto podría dar lugar a algún tipo de principio de incendio. Entonces, siempre que se va a hacer soldadura de chapa dentro de los tanques, es necesario tener extinguidores, verificar el ambiente, ver que no haya hidrocarburos en algún lugar, que haya quedado atrapado en algún sitio, o cuando se va a hacer una reparación o soldadura en la zona del techo, hacer previamente un profundo hidrolavado para evitar la posibilidad de que haya restos de azufre que en contacto con el hierro y en contacto con el arco de soldadura pudieran llegar a prenderse. Esto es una práctica que los que ya conocen el tema lo tienen en cuenta, pero para los que no tienen esta experiencia, bueno, ténganla siempre en cuenta, porque eso es un punto donde pueden tener un problema. Las tareas normales que se hacen es reparación de pisos, reparación de los laterales, reemplazo de chapas del talón. En algún caso se opta por hacer una puerta de ingreso o de control más grande. Las chapas se sueldan de adentro y de afuera, se hace un tipo de cordón, luego hay que hacer gamografía para verificar que esa soldadura no tenga ningún tipo de fisuras. En algunos casos se cambian zonas que estaban corroídas o que tienen algún tipo de problema, y en general es simplemente un trabajo de soldadura que normalmente es de soldadura eléctrica. En el caso de las chapas, después de las chapas de piso, después de hacer la soldadura, hay que hacer la radiografía industrial necesaria para verificar que los cordones de soldadura son perfectamente estancos, y no pudiéramos en algún momento más adelante tener una fuga de combustible, porque hay que volver a hacer todo el trabajo. Por eso estos trabajos de soldadura que se hacen sobre el piso, en las paredes del tanque o en cualquier parte del tanque, requieren de soldadores muy experimentados que tengan muy buena calificación desde el punto de vista de la contratación. A veces esa soldadura se puede hacer para poner algún tipo de refuerzo dentro del tanque que permitan darle mejor resistencia estructural. Siempre recordemos que cuando nosotros vamos a hacer una tarea dentro de un tanque, tenemos que tener preparado un plan de emergencia. Ese plan de emergencia es el mismo que nosotros prepararíamos para cualquier espacio confinado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que evaluar es cuáles son los problemas que nos podríamos encontrar o las emergencias que podríamos tener, como puede ser derrames externos en el bombeo del combustible que caigan sobre el suelo, rescate de personas en alguna de las condiciones que nosotros estuvimos viendo de trabajo, posibilidad de incendio, lo cual requiere tener extinguidores o líneas de mangueras preparadas, efectos de desorientación que puede tener la gente en un ambiente que es muy grande y que es redondo, y a veces
puede ocurrir algún tipo de situación de este tipo, peligros de explosión, porque la zona normalmente tiene varios tanques y no solo uno, y entonces puede haber riesgo desde los otros tanques, algún efecto de asfixia por inhalación de humos de soldadura, o falta de nivel de oxígeno. Por eso es importante mantener los niveles de medición permanentes. Puede haber algún efecto de claustrofobia que se supone que la persona lo va a sufrir porque por ahí no tiene experiencia en este tipo de tarea. Tenemos que ver que la condición física o psicofísica de cada trabajador sea la correcta. Puede haber caídas a nivel, efectos de resbalamiento por estar caminando sobre los barros, alguna caída desde altura por trabajar en los techos o escaleras, y lo que ya comentamos, el riesgo de electrocución por usar materiales que no son los correctos desde el punto de vista eléctrico. Siempre tenemos que tener previsto la posibilidad de usar sistemas de rescate, elementos que ya deberían estar preparados si hay que ingresar al tanque, con los sistemas de recuperación de personas, con elementos de respiración para poder ingresar, algún sistema de rescate que nos permita sacar a la gente rápidamente de ese lugar, disponer de camillas o por lo menos una o dos camillas cerca como para si hay que trasladar a algún accidentado. Estos sistemas de rescate tienen que estar probados, hay que hacer algún simulacro, hay que ver que la gente los sepa utilizar, que esté enganchada, que cumplan con todos los elementos o los procesos que hacen falta. También es importante tener sistemas de comunicación permanente que sean además antiexplosivos para tener comunicación entre quien está dentro del tanque y la persona que supervisa. Muy bien, esto es un panorama simplemente de todos aquellos trabajos que normalmente se pueden hacer. Recordemos que estamos hablando de trabajos para hidrocarburos pesados. Si nosotros tenemos que trabajar con hidrocarburos livianos, como puede ser naftas o algún tipo de solventes, el procedimiento es distinto porque los requerimientos de ventilación, de controles, son mucho más amplios y mucho más estrictos, pero requieren una cuidadosa planificación. Espero que les sirva y nos volveremos a ver en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos.